El séptimo derecho real, el derecho real de superficie, ha sido presentado como un derecho real sobre cosa propia. Sostenido esto por el artículo 1888, que agrupa los 14 derechos reales en dos categorías de 7 y 7, y a los 7 primeros los considera derechos reales sobre cosa propia, y por lo tanto el derecho del 1 al 7, es decir, la superficie, el último de esta categoría, bueno, integra los derechos reales sobre cosa propia, precisamente. Ahora se va a profundizar sobre la naturaleza jurídica de este derecho real y se brindarán otros fundamentos. Pero previo a ello, conviene dejarse en claro que los textos legales no son claros, los textos legales son ambiguos, se presentan con términos y con frases que a veces son o parecen contradictorias y han dado lugar a distintas interpretaciones. Entonces, debe ponerse en claro primero que existe una corriente doctrinaria que entiende que la superficie es un derecho real sobre cosa propia, pero también existe otra que entiende que se trata de un derecho real sobre cosa ajena. Y existe una tercera, que es la que siempre surge, la doctrina ecléctica o intermedia o conciliadora, que entiende naturalmente que se trata de un derecho real de naturaleza mixta, es decir, que bajo determinadas circunstancias configura derecho sobre cosa propia y bajo otras circunstancias configura un derecho real sobre cosa ajena. Para aclarar un poco el entendimiento que se le da a la naturaleza jurídica de este derecho, voy a compartir una pantalla con algunos textos legales. Se observa así entonces en la parte superior. En primer lugar, se han ubicado los dos artículos que generan el conflicto ya mencionado. Porque véase lo que dispone el artículo 1888. En primer lugar, agrupa los derechos reales en dos categorías, derechos sobre cosa propia o ajena. Y luego, a continuación, incluye el derecho de superficie en la primera categoría. Véase que dispone lo siguiente. Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia, el dominio, condominio, propio horizontal, conjunto inmobiliario, tiempo compartido, cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficiaria. Propiedad superficiaria es el nombre que se le da al objeto, es decir, al volumen, al inmueble que es objeto del derecho real de superficie. Y además, a la superficie se la excluye de la segunda categoría, de los derechos reales sobre cosa ajena. Nótese que la segunda frase dispone que los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena. Es decir, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, el anticresis y la prenda son los derechos sobre cosa ajena. Entonces, si se analiza este artículo de manera aislada, parece no haber lugar a dudas. La superficie es un derecho real sobre cosa propia. Existen legalmente consagradas dos categorías, la superficie ha sido incluida en la primera y excluida en la segunda, con lo cual queda todo claro. Pero luego llega el momento de analizar el artículo 2114, que consagra el concepto del derecho de superficie. Y nótese lo que dispone. Que el derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, con lo cual se afirma o se parece afirmar que se trata de un derecho real que recae sobre un objeto que necesariamente es inmobiliario y además ajeno, es decir, que está en el patrimonio de otra persona. Con lo cual se configura la contradicción entre el artículo 1888 y el artículo 2114. O si se quiere, la aparente contradicción, porque no necesariamente tiene por qué ser una contradicción. Entonces, esta
contradicción o aparente contradicción ha dado lugar a las dos corrientes doctrinarias que mencioné en el inicio. Es decir, la corriente que entiende que la superficie es un derecho real sobre cosa propia hace prevalecer el artículo 1888 y sacrifica o tiene por no escrito, por contradictorio, el artículo 2114. Por lo tanto, la postura inversa utiliza el mismo criterio o el mismo razonamiento, pero invertido. Esto es, la corriente doctrinaria que entiende que se trata de un derecho real sobre cosa ajena hace prevalecer el artículo 2114, que dispone que el derecho se constituye sobre el inmueble ajeno y por lo tanto tiene por no escrito o analiza de una manera compatible, pero en cierta medida sacrificándolo, al menos en cuanto a prevalencia o en cuanto a valor, al artículo 1888. Y como se dijo, existe una tercera corriente doctrinaria que es la que entiende que la superficie configura un derecho real mixto, es decir, que en determinado tiempo o bajo determinada circunstancia configura derecho real sobre cosa propia y en otro tiempo o bajo otra circunstancia configura o consiste en un derecho real sobre cosa ajena. Planteado ya el conflicto, en primer lugar, pretendo descartar o refutar la última teoría, la que entiende que se trata de un derecho real mixto. Y lo entiendo así porque no existe en el texto legal una categoría de derechos reales mixtos. Nótese que el texto legal dispone que las categorías son 12. Existe derechos reales sobre cosa propia y derechos reales sobre cosa ajena. Con lo cual, entender que el derecho de superficie es un derecho real mixto implica encuadrarlo en una categoría que no existe. Claro, podrá a su vez decirse, bueno, pero lo que pasa es que los derechos reales son derechos reales sobre cosa propia, derechos reales sobre cosa ajena y derechos reales mixtos. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde surge entonces esa agrupación tripartita en tres partes? Y la respuesta es que se trata de una clasificación doctrinaria, no legal. Pero en esa hipótesis, y nadie está diciendo que no pueden hacerse clasificaciones o interpretaciones doctrinarias, pero, repito, en esa hipótesis nos encontramos frente a una construcción doctrinaria que es que la superficie es un derecho real mixto, que para sostenerla requiere de otra construcción doctrinaria, no de un texto legal. Y se supone que las construcciones doctrinarias se hacen para interpretar los textos legales, porque en definitiva el texto legal es la norma obligatoria, aplicable y puesta en vigor por el organismo que tiene el imperio para tornarla obligatoria. De otra forma, se está llegando a una conclusión doctrinaria que se sostiene sobre otra conclusión doctrinaria y nunca se llega a la interpretación del texto legal, que es lo que conforma el derecho positivo, el derecho vigente de aplicación y de acatamiento obligatorio. Dicho esto, corresponde entonces analizar si se trata de un derecho real sobre cosa propia o sobre cosa ajena. Y se entiende en esta oportunidad que se trata de un derecho real sobre cosa propia, tal como indica el artículo 1888, porque se entiende que no existe contradicción de esta norma con el artículo 2114. Esto es así porque cuando el artículo dispone que se constituye sobre un inmueble ajeno, se utiliza el vocablo sobre, pero no en sentido jurídico, no aludiendo a una de las dos categorías de derecho real sobre cosa propia o sobre cosa ajena, sino que se alude en sentido físico, es decir, que el derecho real de superficie, que tiene por objeto lo que se llama la propiedad superficiaria, está ubicada sobre un inmueble ajeno, es decir,
en sinónimo o como sinónimo de encima de un inmueble ajeno, que significa arriba de un inmueble ajeno, en sentido físico, en sentido literal. Con lo cual, entre el artículo 1888 y 2114 no existe ninguna contradicción porque se produce un desplazamiento del significado de la voz sobre, y no es necesario en consecuencia sacrificar ninguna norma, con lo cual cabe concluir que el derecho de superficie es un derecho real sobre cosa propia cuyo objeto está emplazado sobre, arriba, encima de un inmueble que pertenece a otra persona, de un inmueble ajeno. En otros términos, puede decirse que la superficie es un derecho real sobre cosa propia, sobre cosa ajena. Porque sobre cosa propia, porque las facultades se ejercen sobre un objeto incorporado al patrimonio del titular. Y sobre cosa ajena, porque ese objeto, esa propiedad superficiaria, está ubicado, emplazado en la parte superior de un inmueble, que ese inmueble sí es ajeno. Por eso se dispone en el artículo 21.14 sobre un inmueble ajeno. Se indica a continuación por qué se sostiene esta teoría o en qué se sustenta. Y son los artículos que siguen. Obsérvese en primer lugar el artículo 2115, lo que dispone. Establece que el superficiario, es decir, el titular del derecho real bajo análisis, puede, se alude a las facultades, construir, realizar plantaciones, forestaciones, haciendo propio lo plantado, es decir, utiliza el término propio, con lo cual todo lo que esté plantado, forestado, construido, es decir, que lo haya realizado el superficiario, le pertenece. Además, se indica a continuación que también puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad. Nuevamente se utiliza el término propiedad, con lo cual entre el término propio de la primera parte y propiedad de la segunda, parece ratificarse la teoría expuesta. Y por otra parte, también el párrafo que ahora se destaca, muy relevante, porque dispone que en ambas modalidades, o sea, cuando el superficiario puede realizar las construcciones o cuando adquiere las construcciones ya existentes, en ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo, donde se indica que hay dos propiedades que han sido separadas. Además, y esto también es importante, debe analizarse el artículo 2120, que consagra las facultades del superficiario. Y véase que dispone que el titular del derecho de superficie está facultado para constituir derechos reales de garantía. Derechos reales de garantía son dos, es decir, son tres: hipoteca, anticresis y prenda. Pero la prenda es un derecho exclusivamente que recae sobre muebles o, en su caso, sobre derechos, no recae sobre inmuebles, con lo cual quedan dos: la hipoteca y el anticresis, son los derechos de garantía sobre inmuebles. Y el titular de superficie está facultado para constituir ambos derechos reales de garantía. Por eso el plural, tanto la hipoteca como la prenda. Se ratifica lo dicho porque en el artículo 2206, que regula la hipoteca, claramente se dispone que el superficiario está legitimado para constituirla, como anverso y reverso de una misma moneda. Véase que dispone que pueden constituir hipoteca los titulares de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie. Entonces, repito, como anverso y reverso de una misma moneda, si el artículo 2120 dispone que el superficiario puede constituir hipoteca
y el 2206, que la hipoteca puede ser constituida por el superficiario, no hay duda que el titular de superficie puede constituir este derecho real. Y debe tenerse en cuenta que los únicos legitimados para hipotecar son los titulares de derecho real sobre cosa propia, porque la hipoteca es un derecho real que eventualmente conduce a la enajenación, a la venta en subasta del objeto hipotecado, porque el acreedor hipotecario se cobra mediante la subasta o con el producido en subasta del objeto. Y por lo tanto, los únicos legitimados para autorizar una venta, una enajenación, son los titulares de derecho real sobre cosa propia, porque son los únicos legitimados para otorgar actos de disposición. Si estuviese legitimado para disponer de un objeto el titular de un derecho real sobre cosa ajena, y bueno, entonces estaría pudiendo enajenar un objeto quien no es el dueño, lo cual sería a todas luces inconstitucional, lesivo de los artículos 14 y 17 que autorizan al propietario a disponer libremente de su propiedad, ¿sí? Entonces, si el superficiario puede constituir hipoteca y la hipoteca consiste en un acto de disposición porque se consiente una venta futura, entonces necesariamente el superficiario debe ser titular de un derecho real sobre cosa propia, porque de otra forma no podría enajenar, no podría disponer de ese objeto y si así fuese, repito, no tendría valor por inconstitucional. De fundamental importancia es el artículo 2125 porque es lo que justifica la lectura que se ha dado al artículo 2114 en el sentido que existe un inmueble o una parcela encima de otro. Y adelanto que es así porque claramente se alude a las dos parcelas. Véase lo que se dispone en la norma aludida respecto de los efectos de la extinción. Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas. Es decir, una parcela es el objeto del derecho real de superficie, es decir, la propiedad superficiaria, y la otra parcela es el objeto del derecho real de dominio, es decir, el suelo. El término o los términos dos parcelas claramente indica que existen dos inmuebles autónomos, separados, pero emplazados en sentido físico, uno encima del otro. Y por último, también contribuye a arribar a la conclusión que la superficie es un derecho real sobre cosa propia, el artículo 2128 que indica cuáles son las normas aplicables a la propiedad superficiaria, es decir, al objeto, y también a la superficie, es decir, al nombre que se le ha dado a el derecho real. Y nótese lo que dispone. Si el derecho de superficie se ejerce sobre construcción, plantación o forestación, se le aplican las reglas previstas para el caso de propiedad superficiaria, la que a su vez, es decir, a ambos elementos, tanto al derecho, al conjunto de facultades, como al objeto, es decir, la propiedad superficiaria, la que a su vez queda sujeta a las normas del dominio revocable sobre cosas inmuebles. Con esta norma se indica que la figura análoga, la figura semejante, la figura parecida, es el dominio. Y el dominio por excelencia es el derecho real sobre cosa propia, es el derecho originario. Y más precisamente el dominio revocable, porque el dominio revocable es un dominio temporario y el derecho real de superficie es un derecho real sobre cosa propia que también es temporaria. Entonces de ahí que la figura parecida, la figura semejante, la figura análoga que se utiliza para la interpretación y para la aplicación
de las normas, bueno, precisamente es el dominio revocable, es decir, el derecho real sobre cosa propia por excelencia, y que además se fortalece esta semejanza porque son dos derechos reales temporarios, ¿sí? Cuando el dominio es revocable. Dejo de compartir la pantalla, espero que les haya sido de utilidad la exposición y que les haya sido clara. Nuevamente les doy las gracias por dedicarme su tiempo y espero verlos pronto, preferentemente en una reunión presencial. Hasta la próxima.